¿Cuáles son los tres signos clínicos o patognomónicos que nos indican a nosotros como clínicos y como médicos dedicados a la unidad de cuidado intensivo, a urgenciología, a medicina crítica, que nos indican de que este paciente está haciendo una tromboembolia pulmonar en pequeños animales? Los tres signos clínicos son taquicardia, disnea o dificultad respiratoria y hemoptisis. Si nosotros miramos el paciente, la mayor parte de los pacientes que están haciendo tromboembolias pulmonares, que es un shock de tipo obstructivo, inclusive podríamos decir que cuando hay tromboembolias masivas es un shock restrictivo, que afecta el corazón en su funcionamiento. Siempre, colegas, hay que buscar las causas de la tromboembolia pulmonar en pacientes y la mayor parte de ellas obedece a tromboarteritis a nivel de miembros posteriores. Digamos en gatos, tromboarteritis de arterias ilíacas, femorales. Casi siempre es la izquierda la que está con el trombo o con el coágulo. Si nosotros hacemos, realmente los métodos diagnósticos no sobran, porque podemos encontrar enfermedades adyacentes. En el electrocardiograma lo que más se nos presenta es una taquicardia sinusal con hipoxia. A la insonación del paciente que está policontundido o que llegó inclusive muchas veces con un trauma de accidente callejero o un TLC, un TCE severo, un trauma craneoencefálico, lo que encontramos es una dilatación de las cámaras derechas con dificultad o con dificultad para dilatarse el ventrículo izquierdo. Y esto nos lleva a un bajo gasto cardíaco. Este bajo gasto cardíaco, el paciente está hipodinámico, y cuando hay bajos gastos cardíacos, que lo determinamos por la presión arterial, y es muy triste decir que muchos médicos veterinarios no toman presión arterial como rutinariamente en su consulta. Por ahí escuché a alguno que decía de que solamente se toma cuando se sospecha de problemas cardiovasculares. Miren cómo tomando nosotros presión arterial podemos determinar la amplitud o la diferencia de presión sistólica con la diastólica, que sería la presión de pulso. Cuando las presiones arteriales en un paciente aumentan por encima de 30 milímetros de mercurio, inclusive por encima de 40 milímetros de mercurio, es decir, si un paciente que está haciendo un bajo gasto cardíaco o está hipodinámico y tiene una presión arterial, digamos, de 140-90, la diferencia de presión o la presión de pulso estaría en 50. Las causas de un bajo gasto cardíaco son los shock hemorrágicos. Hoy en día la nueva ATLS dice que se habla es de shock hemorrágico, más no hipovolémico, aunque pues mirándolo en otras palabras vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Porque de todas maneras hay una pérdida de líquidos. El otro es el shock cardiogénico, en donde podríamos encontrar de pronto una tamponada cardíaca y algunas otras patologías a nivel cardíaco, y la otra es un shock obstructivo, digamos EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
la misma tromboembolia pulmonar, el mismo neumotórax masivo, neumotórax a tensión, cuadros obstructivos de tipo respiratorio. Entonces, tomar la presión arterial en el paciente es indicativo de cómo está el gasto cardíaco en el paciente. Si la diferencia de presiones o la presión de pulso en el paciente es menor de 30, por decir algo, tenemos una presión arterial de 90, 70, y tenemos una presión de pulso de 20, en donde no se está desprendiendo la presión diastólica de la sistólica de una forma abrupta, como si se muestra en el bajo gasto cardíaco. Esto nos indica que este paciente está haciendo un shock de tipo distributivo, que puede ser séptico, puede ser neurogénico, puede ser un shock inflamatorio, un shock anafiláctico. Siempre hay que tener en cuenta esto. Por eso es importante la toma de presiones arteriales. Vemos clínicas especializadas y vemos médicos veterinarios que sacan el pecho en los congresos y todo eso, inclusive los conferenciantes o conferencistas, y en sus consultorios no toman presión arterial. La visión que nos da el tomar la presión arterial es grandísima. Entonces volvemos a esa tríada que nos indica que un paciente está haciendo tromboembolia pulmonar, que al igual que el SRA, el síndrome de estrés respiratorio agudo de muchos pacientes, es producto de un bajo gasto cardíaco, o se nos presenta un bajo gasto cardíaco en el paciente. Entonces, lo que nos indica que un paciente puede estar haciendo una tromboembolia pulmonar es la taquicardia, sobre todo tipo sinusal, al electrocardiograma, la anoxia o baja irrigación o baja perfusión a los tejidos, con la consecuente disminución en el aporte de oxígeno, la hemóptisis y la disnea respiratoria. Es lo que nos indica que está haciendo esto. Cuando hay una tromboembolia pulmonar masiva, al insonar el paciente, lo que encontramos generalmente es una dilatación de las cámaras derechas, con una dificultad para la dilatación, o sea, una opresión de las cámaras ventriculares izquierdas, de la cámara ventricular izquierda, y se nos da un bajo gasto cardíaco, con una disminución en la perfusión sanguínea, con una disminución o un mal riego sanguíneo coronario, lo que nos puede causar una parada cardíaca en el paciente. Es un paciente que generalmente entra en shock. ¿Y cómo conocemos que un paciente entra en shock? Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de la sistólica. Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo que podemos hacer en un paciente cuando está haciendo un trombo, y generalmente lo buscamos en las femorales izquierdas, y lo encontramos insonando el paciente a presión sobre la femoral izquierda, y ahí nos damos cuenta si hay un trombo o no, y esto nos genera las tromboembolias pulmonares y en otros órganos, lógicamente. Lo que se hace es anticoagular el paciente. Se anticoagula el paciente durante 14 días, y si durante los 14 días no hay inestabilidad hemodinámica del paciente, entonces miramos la evolución del paciente y continuamos con el tratamiento respectivo. Pero si en esos 14 días vemos de que hay inestabilidad hemodinámica del paciente, lo que debemos de hacer es hacer trombólisis o fibrinólisis. Y podemos colocar alteplase 1.7 miligramos, de 1.5 a 1.7 miligramos por kilo en infusión venosa durante 2 horas, o podemos colocar teneplase a 0.5 miligramos por kilo en bolo.
De esta manera entramos a fibrinolizar o a trombolizar el paciente. Los que tengan TNK en los consultorios, en las clínicas, pueden utilizar TNK. Este TNK se utiliza de 5.5 miligramos por kilo hasta 50 miligramos. También se coloca vía endovenosa, con los líquidos, con la bomba de perfusión, con la bomba de infusión también se puede. De esta manera nosotros nos acercamos como médicos veterinarios al paciente con tromboembolia pulmonar. Los invito, si quieren conocer más de estos videos de medicina crítica, de medicina interna crítica, de paciente crítico cardiovascular, de medicina en cuidado intensivo en especies silvestres, los invito para que vayan a YouTube, al canal Sala de Emergencias. Activen la campana de notificaciones, den like, compartan. Y para que vean las páginas Doctor Chica en Facebook, COVES en Facebook y Veterinarios Pequeño Corazón. Hasta pronto, que tengan todos ustedes un feliz día y un feliz fin de semana. Chao.